Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haberos apuntado a esta charla coloquio con Luis Carlos Silva, que nos va a ilustrar sobre la situación de las vacunas COVID actualmente en el mercado, sobre los motivos que hay para la esperanza y las razones que hay para el recelo. Yo soy Luis Palomo, soy médico de atención primaria y en este coloquio intervengo como miembro de la Red Española de Atención Primaria y coordinador de su grupo de vacunas. Me complace presentar a Luis Carlos Silva Aisauer, que es una persona muy conocida en el mundo de la salud pública, es estadístico, epidemiólogo, profesor e investigador titular en la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana y es integrante del panel médico mundial interacadémico que ahora mismo se dedica a asesorar sobre la pandemia COVID en el mundo, ¿no? Luis Carlos Silva es un científico y salubrista muy conocido en España desde hace muchos años. Son incontables las ocasiones en que ha colaborado con actividades de salud pública en nuestro país y en toda América Latina y en toda América en realidad. Y además es un buen anfitrión para todos los que alguna vez hemos ido a Cuba por alguna razón de trabajo. Yo recuerdo con mucho agrado un congreso que hubo en La Habana de la asociación, de la IAHP, ¿no? La Asociación Mundial de Salud Pública, en que fuimos con la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Ha escrito numerosos artículos científicos y muchos libros. En el año 93 se publicó en España un libro sobre muestreo que a mí me pareció muy interesante y que me ayudó mucho conceptualmente a planificar muestreos en trabajos de campo, ¿no? Luis Carlos Silva sabe combinar muy bien el rigor metodológico con la claridad expositiva, de manera que sus sesiones suelen ser rigurosas, pero además suelen ser fáciles de entender. Además, gran parte de su actividad científica se ha dedicado a desentrañar algunas de las falacias que hay detrás de muchos saberes estadísticos y epidemiológicos que se dan como estándares o como convencionales, ¿no? En ese sentido, yo creo que la charla que a continuación nos va a exponer ayudará también a desentrañar lo que hay de sabido y lo que hay de desconocido en torno a las vacunas frente al SARS-CoV-2, ¿no? Antes de darle la palabra, y en fin, yo estoy muy satisfecho de que él esté con nosotros, unas recomendaciones técnicas para seguirlo con la mejor calidad la exposición. Por un lado, pues es recomendable desconectar el micrófono, cada uno en su pantalla, y también se puede desconectar la imagen durante los 45 minutos que dura la exposición. Y cuando comience el coloquio, es también recomendable que se utilice el icono de la mano para pedir la palabra. Y obligatorio presentarse. Cuando alguien pregunte o haga una intervención, que se presente, aunque sea brevemente. Creo que estas son las recomendaciones fundamentales y sin más, pues yo le cedo la palabra a Luis Carlos por si quiere hacer algún comentario antes de que comience la charla, ¿no? la grabación de la charla. Gracias, Tocayo. Un gran abrazo a todos mis colegas. Me conmueve especialmente que haya más de 90 personas en este momento, gracias a este prodigio tecnológico de Internet. Y yo creo que ya debemos ser puntual, como le gusta con toda razón a Juan Gervas. Así que yo creo que podemos pasar a mi presentación. Muy bien. Pues nada, adelante, Marimar, cuando quieras. Desde La Habana, soy Luis Carlos Silva. Agradezco al grupo de vacunas de la Red de Atención Primaria Española la oportunidad de comunicar algunas ideas relacionadas con las vacunas de la COVID-19
y los motivos y razones para la esperanza que ellas producen y el recelo que también producen. Primero voy a hacer algunas consideraciones previas sobre las epidemias. Esta viñeta es familiar para la mayoría de ustedes seguramente, porque es de las que salen en las revistas para los niños, etcétera. ¿Qué tenemos aquí? Pues nada, un desafío para los niños de encontrar 7 diferencias. Desde luego, yo voy a usar este símil para referirme al propio concepto de epidemia que se maneja actualmente. Aquí se pueden ver efectivamente las diferencias y yo voy a sugerirles a ustedes la realización voy a sugerirles la realización de un ejercicio que tiene esta similitud. Esta es la definición de epidemia que figura en el diccionario de la Real Academia Española y que, bueno, no voy a leer, ahí se las dejo. La pueden encontrar fácilmente, desde luego, cuando quieran realizar el ejercicio que les voy a proponer. Lo cierto es que la Academia rompe, a mi juicio, un récord mundial y olímpico al hacer esta definición, ya que incurre en nada menos que 7 errores diferentes en solo 17 palabras. No voy a enumerar cada uno de esos 7 errores, solamente me voy a referir al primero y luego dejo a la audiencia para que en algún momento oportuno pues identifique los otros 6. Lo primero es que una epidemia no es una enfermedad. En todo caso, sería algo vinculado a la ocurrencia de una enfermedad. Es como si se dijera que una indigestión es un alimento y no el efecto dañino que puede producirse cuando este se consuma. La definición correcta, desde mi punto de vista, es la que ofrece el Diccionario de Epidemiología de John Last, según el cual una epidemia se produce a raíz de la ocurrencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, pero también de un comportamiento específico o de otros eventos relacionados con la salud, en una magnitud, en una proporción claramente superior a lo que cabría esperar. Estamos con la COVID-19. Con la COVID-19, ¿qué podremos decir en materia de predicciones? Bueno, yo creo que esto merece una reflexión puntual. Como en tantos otros puntos, yo voy a poner cierto énfasis en Cuba. Fíjense, en el caso de Cuba, esta predicción fue del 4 de mayo del año 2019 y en aquel momento se indicaba que aquí está el 4 de mayo, que ya la epidemia iba a empezar a declinar y prácticamente iba a desaparecer a los 4 meses en el peor de los casos, que era el escenario más desfavorable. En el más favorable, pues solo 3 meses después de su irrupción iba a desaparecer definitivamente. Evidentemente, la situación fue completamente o ha sido completamente diferente. Aquí tenemos en rojo ese escenario peor y el comportamiento que tuvo a partir de ese momento el número de activos, o sea, de personas infectadas que estaban activas en el país. Bueno, la diferencia entre lo vaticinado, repito, para el peor de los escenarios y lo que realmente ocurrió es simplemente descomunal. En materia de predicciones, él ha hecho un trabajo reciente que fue publicado en este International Journal of Forecasting, donde aborda el tema de por qué, señala que han fallado los pronósticos y hace un examen de las razones. Las razones que él identifica para explicar el fracaso son numerosas y vale la pena detenernos brevemente en ellas. Por un lado están los datos de baja calidad, los supuestos de partida de estos modelos pues suelen ser equivocados,
los indicadores tienen una sensibilidad muy alta, es decir, pequeñas modificaciones en sus variables de entrada producen gran modificaciones en las variables de salida de estos sistemas pronósticos. No se incorporan rasgos epidemiológicos que son relevantes a los efectos de esas predicciones. La evidencia pasada de lo que ha pasado hasta el momento en que se hace la predicción ha sido escasa sobre los efectos sobre todo sobre los efectos de las intervenciones, porque las intervenciones obviamente están llamadas a tener un impacto en los pronósticos, las informaciones que se avecinan o que se están poniendo en práctica en el momento que se hace ese pronóstico. Después también son informes bastante poco transparentes, que incurren en numerosos errores metodológicos que ellos, Ioannidis y sus colegas, detallan. Con muchas ocasiones solo consideran una dimensión del problema cuando es un problema multidimensional. El dominio de disciplinas cruciales es con frecuencia insuficiente entre las personas que desarrollan estos modelos. Y después hay una tendencia a comunicar solo lo atractivo. Bien, particularmente en el caso de Cuba, por ejemplo, como vimos en el ejemplo anterior, pues bueno, son pronósticos sobre todo triunfalistas que se abstienen de comunicar con mucha frecuencia pues resultados que van a ser muy negativos, como efectivamente ha acaecido. Y finalmente, muchos de los reportes son selectivos, es decir, si estamos vinculados con lo anterior, pero bueno, si no son convenientes esos pronósticos, pues bueno, entonces no se hacen públicos. Yo voy a realizar una presentación, una síntesis de esta presentación y la voy a colocar en un sitio accesible para todos los interesados, de manera tal que, bueno, cuando haya un enlace, como en este caso, a un artículo en particular, pues haya posibilidades de que la audiencia, cualquier compañero, pues pueda verlo pausadamente. En este caso, quiero referirme a este trabajo del prestigiosísimo Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde ellos, hay un artículo que fue, bueno, reflejado y sintetizado por esta señora que ven aquí a la derecha, que señala que la mejor predicción para la COVID-19 es una mezcla de todos los modelos. Allí se fundamenta que todos los pronósticos sobre la evolución de la pandemia contienen incertidumbres y ruido, que ninguno es aceptable por sí solo y que lo menos ineficiente es combinarlos todos para obtener la mejor visión posible de la evolución a corto y medio plazo, mediano plazo, de contagios y muertes. Y fíjense que es la mejor visión posible, no quiere decir que sea necesariamente muy buena. En general, insisto, pues los pronósticos han sido bastante desastrosos. Ahora voy a referirme a las vacunas para la COVID, para ir entrando en materia. Idealmente, una vacuna cualquiera conseguirá 4 cosas. Primero, otorgar la misma protección inmune que se deriva naturalmente de la infección. Segundo, generar una inmunidad duradera, incluso por años, o hasta para toda la vida, de ser posible. Interrumpir la propagación de la infección y finalmente ofrecer un balance satisfactorio entre los méritos de la vacuna y sus posibles efectos adversos. Estos son, digamos, las 4 grandes expectativas que tendría una vacuna. Claro, no es de esperar que todas cumplan con todo eso, bien, pero y no porque incumpla alguna de estas condiciones la hace una vacuna que no deba ser aplicado, pero bueno, es la expectativa ideal, como dice aquí. Toda vacuna va a producir un cierto daño, igual que toda intervención y que todo medicamento, o prácticamente toda intervención y todo medicamento va a producir un determinado daño. El tema crucial es conseguir que la protección que produzca la vacuna sea mayor que el daño que pudiera producir. Entonces ese es un elemento vital, ¿no?, para el análisis del desempeño de las vacunas. ¿Qué tenemos? Una catarata de vacunas.
aquí tenemos, pues no voy a enumerarlas, creo que todos más o menos las conocemos, pero bueno, aquí tenemos las 10 vacunas, digamos, más connotadas, la de Pfizer, AstraZeneca, las chinas, Moderna, las dos cubanas, Sputnik, etcétera. Hemos tenido entonces efectivamente esta catarata. Bueno, realmente es bastante inquietante. Normalmente no es lo que ha ocurrido prácticamente con ninguna dolencia hasta el presente. Normalmente alguien, un equipo, un grupo desarrolla una vacuna, después a veces se desarrolla otra, como ocurrió con la polio, que hubo dos variantes, la de Salk y la de Sabin, etcétera. Y bueno, pues estos productos se evalúan a lo largo de muchísimo tiempo, a veces decenios, y se van consolidando. Precisamente en cuanto al cumplimiento de estas cuatro condiciones que yo mencionaba antes, a través de procesos de perfeccionamiento, de evaluación, etcétera, etcétera. El caso, por ejemplo, de las vacunas cubanas, se ha proclamado que tienen una eficacia del 92,3%, la llamada Abdala, que lleva su nombre en honor a José Martí, y 91,2% de eficacia, a la que se denominó soberana, en alusión, por cierto, a la vocación de soberanía tecnológica que tiene el Estado cubano con sus instrumentos biotecnológicos desarrollados desde hace varios decenios y consolidados a lo largo de dichos años. Esta figura que ustedes ven ahí a la izquierda, pues se pone la eficacia de un conjunto de vacunas. Ahí no están todas, pero bueno, está la de Pfizer, está Moderna, está Abdala, que es una de las cubanas, Sputnik, Novavax, AstraZeneca y Johnson Johnson. Y como ustedes pueden ver, pues bueno, las jeringas tienen una dimensión decreciente, indicando que la de mayor eficacia sería la de Pfizer, la de menor eficacia sería la de Johnson Johnson en el momento que se hizo esta figura, y esto está hecho evidentemente por autoridades cubanas o por alguna personalidad en Cuba que hace este análisis y coloca entonces las dos vacunas cubanas en este contexto. Bueno, yo les digo, a mí me parece, y creo que no hay ninguna discusión, que este tipo de jerarquización entre las vacunas a partir de este indicador, concretamente de la eficacia, acerca del cual nos referiremos con bastante detalle un poquito más adelante, bueno, pues esta jerarquización, este ranking, carece absolutamente de sentido. Esto no es un medallero olímpico. Realmente cabe preguntarse la legitimidad de que se haga un ranking de esta naturaleza, y la respuesta es claramente negativa por muchas razones. Entre otras, porque estas vacunas, esas mediciones de eficacia se basan en ensayos clínicos que se han hecho en latitudes diferentes, con grupos diferentes, con tamaños de muestra diferentes, en grupos poblacionales con características que no son las mismas, a veces en una estación del año, a veces en otra estación del año, etcétera. Entonces realmente no son susceptibles de ser comparadas de manera fructuosa. Sí, comparables son, porque yo puedo comparar el número 95 con el número 76, pero el tema no es que yo lo pueda comparar, sino que la comparación tenga algún sentido y permita de alguna manera sacar alguna conclusión. Y realmente este tipo de análisis es uno de los que yo, bueno, pues criticaría este, con muchísimo énfasis. Ahora, para poder empezar a hablar de eficacia y de efectividad, en fin, y de impacto, hay dos conceptos que son cruciales y que hay que necesariamente incursionar en ellos, que son el de riesgo relativo y el de riesgo atribuible, relacionados respectivamente con la eficacia y con el NNT, el número de pacientes a tratar o el número de personas a tratar. El riesgo relativo es una cosa y el riesgo absoluto es algo completamente distinto, aunque vinculado. El riesgo relativo puede tener interés para la identificación de factores de riesgo,
y interés etiológico, pero realmente a la salud pública lo que le interesa en términos de prevención es la diferencia de riesgo o el riesgo atribuible, o dicho de otra manera, cuántos casos reales nosotros nos podemos ahorrar si adoptamos determinada medida preventiva. Pero eso exige que hagamos unas definiciones adecuadas. La eficacia es el desempeño que tiene un tratamiento, o particularmente una vacuna, en circunstancias ideales y controladas. Es decir, es una medición que se establece durante o después, más bien durante, como veremos, un ensayo clínico, pero el ensayo clínico al fin no es un reflejo perfecto de la población general. En cambio, la efectividad es el desempeño de esta vacuna en el mundo real, en condiciones reales, donde las personas podrían tener una o más afecciones crónicas que quizás fueron excluidas las que tenían esa condición de un ensayo clínico, estar distribuidas en un rango de edad más amplio. Eso pasa típicamente, el ensayo clínico muchas veces se hace con personas de 15 a 70, digamos, para una droga, y después en la práctica se aplica a personas de 75, 80, 85 en la vida real. Recibir, podría estar recibiendo medicaciones que actúen sobre el sistema inmune, es decir, al no haber una asignación aleatoria, pues podría haber un grupo que está recibiendo más medicaciones que otro, etcétera. Podría no haber completado el esquema de vacunación completa, una parte de ellos, a pesar de que estoy midiendo el impacto o la eficacia de la vacuna, pero bueno, que en este caso le llamamos efectividad, precisamente para distinguirlo de la eficacia. Los ensayos controlados, aleatorizados, ensayos clínicos, bueno, yo no tengo que extenderme aquí sobre esto, ya sabemos que se trata de una muestra que tomo, donde a través de un mecanismo aleatorio yo elijo unos individuos que se vacunan y unos que no se vacunan, normalmente en un ensayo clínico los que reciben un placebo, y estos se unen en dos respectivamente individuos. Pues bueno, yo luego de eso espero un tiempo, todo un ensayo clínico controlado es prospectivo, y una vez transcurrido ese tiempo, pues identifico quiénes se infectan y quiénes no, entre los vacunados y entre los no vacunados. Eso es en general lo que ocurriría en un ensayo clínico. Evidentemente el endpoint no necesariamente tiene que ser si se infectan o no se infectan, ¿verdad? El endpoint, en este caso, a uno se infectan, a dos se infectan en los grupos, lo cual me permite computar estas tasas y preguntarme si efectivamente la tasa de ataque entre los vacunados es menor que la tasa de ataque entre los no vacunados, que es lo que, o de incidencia, como quieran llamarle, que es lo que me gustaría. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser si se infectan o no. Debo anticipar que la mayoría de los estudios que arrojan indicadores de eficacia, como los que ya habíamos visto antes, se reducen a si hay infección o no. Pero el endpoint podría ser no infectados o infectados con síntomas leves versus graves, o incluso los que sobreviven y fallecen. Podrían ser otro endpoint análogamente válido y ocasionalmente tanto o más interesante que cuando solo nos circunscribimos a medir infección. Bueno, aquí tenemos un clásico esquema de un ensayo clínico donde tenemos personas vacunadas, personas con placebo, etcétera, y las tasas de ataque entre no vacunados y entre vacunados, así como el riesgo relativo que expresa cuánto más riesgo hay de infectarse si uno no está vacunado que si lo está. Entonces, con esos elementos se computa la eficacia, que no es más que lo que están viendo ahí a la derecha, una función del riesgo relativo que se puede expresar de esas dos maneras. No me voy a detener demasiado en las fórmulas, pero esas son las que proceden. En el caso del número necesario a tratar, que es la cantidad de pacientes que han de recibir un tratamiento para conseguir que uno más de ellos responda a dicho tratamiento, respecto de lo que se hubiera conseguido si solo se hubiera aplicado el control. Eso opera sobre la base de la diferencia de las tasas de ataque, y el NNT no es otra cosa que uno partido esa diferencia. Cuanto más bajo sea el NNT, mejor es el tratamiento respecto del control. El caso extremo, cuando el NNT es 1, indicaría que con el tratamiento se cura a un paciente que no se hubiera curado si este no se empleaba. O sea, sería el caso
mejor. Esa es la fórmula. Ahora, cuando miramos la efectividad de las vacunas que se ha señalado, es llamativo, aquí lo vemos, como en el mismo documento se habla de efectividad y de eficacia como si fuera lo mismo, cuando realmente lo que está figurando en esa lista es la efectividad de algunas de las vacunas con que hemos estado operando en el mundo recientemente. En particular, vamos a tomar el caso de la de Pfizer, que es una de las más famosas, para ver cómo es que se calculó, ver el ejemplo de cómo se calculó la eficacia. Bueno, aquí tenemos la información oficial que dio Pfizer sobre su ensayo clínico. En esencia, trabajaron con 43.448 voluntarios divididos en dos grupos de aproximadamente 22.000 y encontraron 8 infectados en el grupo vacunado y 162 en el grupo no vacunado, una vez que tuvieron 170 casos. Entonces, este interim análisis, que es como se llama, produjo esto, lo cual a su vez nos conduce a la eficacia según la fórmula que, bueno, se ha planteado y que es la conocida. Efectivamente, eso da 0,947 y de ahí viene el 95% que ellos declaran. Ahora bien, esto no significa que la probabilidad de infectarse sea un 5%. Eso es un error extremadamente frecuente, sobre todo en el vulgo, en la gente llana. Le dicen, por ejemplo, en Cuba, bueno, como la vacuna tiene un 94% de eficacia, pues solo el 6% de las personas se infectará y mi probabilidad de infectarme es 0,06. Pues no. En realidad lo que ocurre es que es 95 veces, el 95% menos probable de enfermarse con la vacuna que sin ella. Eso no significa que la probabilidad que yo tenga de enfermarme sea solo de un 0,05 o lo que es lo mismo que la de no enfermarme sea de un 95%. Así que eso es por una parte. Por otra parte, cuando calculamos el riesgo relativo con estos mismos datos, obtenemos 0,071. Perdón, el riesgo absoluto, la diferencia de riesgos. Y eso nos permite contestar la pregunta, ¿cuántos han de vacunarse para conseguir que una persona adicional no se contagie? Ese es el NNT y eso es el inverso de ese número multiplicado por 100, lo cual da 141. Ahora bien, aquí también suele haber una confusión. Este dato no significa que para proteger a una persona han de vacunarse 141. Lo que significa es que cuando se vacuna a ese número de personas, además de los que no se contagian sin vacuna, tendríamos uno adicional que no se contagia. La diferencia es sutil, pero es importante porque ha conducido a errores notables, ¿no? Como la de creer que la vacuna es muy mala cuando utiliza el NNT, porque solamente cuando vacuna 141 hay uno que no se va a infectar. No, pues no es eso. El empleo del NNT en la valoración de las vacunas es muy polémico. Aquí hay un artículo de la importantísima revista Circulation, donde se desarrolla la idea de por qué es inapropiado utilizar este indicador. Otros opinan que deben utilizarse los dos. En fin, de todas maneras, este es el artículo y aquí está hay más, ¿no? Pero bueno, este es uno y aquí está el sitio, el enlace para poder verlo. Para conseguir un alto impacto de una vacuna se necesitan dos cosas. Primero, que tenga alta cobertura, ¿verdad? Es decir, que haya mucha gente que lo reciba. Por otra parte, que sea efectiva, porque si yo tengo una baja cobertura de una cosa efectiva, pues no resuelvo. Y viceversa. Si tengo una alta cobertura de un instrumento que no resuelve el problema que quiere resolver, pues tampoco resuelvo. Pero cuando esas dos cosas se conjugan, entonces es que podemos decir que hay un impacto. Las razones para la esperanza. Bueno, hay muchas, pero voy a sustentar básicamente estas razones en dos gráficos. Uno es este, es un gráfico interesante, lo que aparecen son los 57 estados de los Estados Unidos, donde en el eje de las X está el porcentaje de población vacunada y en el eje de las Y la tasa de incidencia en 7 días. Y se ve una clarísima tendencia a que cuanto más vacunada esté la población, más baja la incidencia. Tenemos ahí un outlier que le llaman, que es la Florida. Bueno, quizás allí hay unas
condiciones culturales muy especiales que hacen que, a pesar de que la vacunación es relativamente alta, la tasa de incidencia también es alta. Es cierto que no es muy alta la tasa de vacunación, pero en cualquier caso bastante, bastante más alta que las que están a la izquierda. Este es un valor aberrante y bueno, tendría que buscarse una explicación. Y después los datos de Cuba son también motivo para la esperanza. Fíjense la situación a fecha 5 de septiembre. Cuba tenía el segundo indicador mundial de más dosis entregadas por cada 100 personas, después de la Reino Unido y antes que Alemania, por una parte. Por otra parte, en Cuba se empezó a vacunar de manera masiva o total el 14 de mayo del 2021 en esos 4 municipios del este o del noreste de La Habana. Bien, cuando nosotros calculamos las tasas acumuladas en 15 días diarias por millón de habitantes en los 4 municipios, entre comillas, vacunados, tenemos la curva que va por debajo y la otra va por arriba. Lo que está diciendo esto es que si bien las tasas lamentablemente han crecido mucho menos impetuosamente en los municipios que fueron precozmente vacunados, que ya habían sido vacunados todas las personas mayores de 19 años. Ese es un motivo para la esperanza. La experiencia histórica con casi todas las epidemias es que pase lo que pase, en definitiva, a la postre se produce una endemia. Es decir, la epidemia se resuelve. Ese es el ejemplo incluso de la fiebre española, como vamos a ver dentro de un momento, la gripe española. ¿Cuándo va a ocurrir el punto de endemia con la COVID-19? Bueno, pues desde luego eso es una de las dudas que todos tenemos. Va a ocurrir inexorablemente, pero ¿cuándo? Y aquí tenemos la gripe española. Es interesantísimo este documento que está a la derecha. Está indicando hace pues un siglo qué medidas adoptar. Y entonces si ustedes leyeran detenidamente, ahí está el sitio web, en fin, leyeran detenidamente las indicaciones, son prácticamente las mismas que se están dando todos los días en todas partes actualmente. Así que podemos también tener la esperanza de que esto se va a acabar, claro, a un precio terrible, que fue el caso de la gripe española. Nuestro desafío es que sea un precio no tan terrible. O sea, que muera menos gente, concretamente, mucha menos gente. Ahora, motivos para el recelo y la inquietud sobran. Por una parte, tenemos esta tendencia, la infodemia, la premio por desescalar, los intereses geopolíticos que están en juego, la codicia, la inequidad, porque no todo el mundo tiene acceso a los mismos servicios ni tiene las mismas condiciones de hacinamiento, etcétera, etcétera, y el papel nefasto de la Big Pharma. Aquí están las 10 transnacionales de medicamentos más poderosas. Y yo lo que puedo decir es que todas, sin excepción, han recibido sanciones de extraordinariamente cuantiosas debido a sus delitos, a todo tipo de acciones delictivas que no voy ahora a detenerme ni a ilustrar ni a detallar, pero estoy hablando de miles de millones de dólares que han tenido que pagar por sus conductas prácticamente mafiosas. Lamentablemente, buena parte de las fechorías cometidas por estas empresas farmacéuticas son debidas a los conflictos de intereses que tiene la agencia reguladora del medicamento en Estados Unidos con estas empresas que son estructurales, puesto que mucho más de la mitad del presupuesto para revisión de drogas proviene directamente de los llamados honorarios de usuario, o sea, de las empresas. Entonces, esta realidad pues nos coloca en una situación francamente inquietante. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que dice la empresa Peugeot acerca de su misión, dice que la misión es producir, comercializar, vender, colocarse, tener competencia, tener rentabilidad, etcétera, etcétera. En cambio, si vamos al propósito de la misión de Pfizer, pues ellos nos dicen que la misión es aplicar la ciencia para mejorar la salud y el bienestar en todas las etapas de la vida. Bueno, esto es bastante descarado. Es como si la gente de Renault
o Peugeot dijera que su objetivo es que la gente llegue temprano al trabajo, etcétera. Bueno, pues no, ellos también lo que quieren es ganar, lo que quieren es tener enfermos. Entonces ahí tenemos un fuerte motivo para la inquietud, porque son precisamente estas empresas las que están ganando cantidades fenomenales, descomunales de dinero, ¿verdad? Con sus vacunas. No podemos esperar que si son unos delincuentes confesos y sancionados por sus fechorías diversas a lo largo del tiempo que todos conocemos en relación con los medicamentos, se vayan a convertir de pronto en unos angelitos y vayamos a creer que aquí no van a estar tergiversando la verdad, manipulando, etcétera, etcétera. Si hay algún motivo para la inquietud, es este. Por otra parte, hay reportes de sesgos en los ensayos clínicos. Este artículo es un artículo que vale mucho la pena leer. Ahí también tienen el DOI, lo pueden bajar de la web. Y ahora que quería, por otra parte, hablando de este tema, de los medicamentos y de las fechorías a que hice alusión anteriormente, voy a mencionar rápidamente el caso de, bueno, el Gate con la hidroxicloroquina. No voy a extenderme con él. Ya sabemos, es decir, es bastante inquietante de por sí que dos jefes de Estado se hayan convertido prácticamente en unos visitadores médicos, se hayan enfermado prácticamente a la vez y poco después se hayan recuperado y afirmen que eso fue debido a la hidroxicloroquina. El caso de la hidroxicloroquina es especialmente molesto porque ahora se sabe perfectamente que incrementa la mortalidad, que probablemente no reduce la necesidad de ventilación externa, que probablemente no mejora la resolución de los síntomas y que tampoco reduce la infección en los sujetos expuestos. Esto no lo digo yo, esto es una cosa que acaba el 26 de agosto, pues en update de la Organización Panamericana de la Salud, luego de un metaanálisis que incluyó 47 ensayos clínicos, pues se llegó a esta conclusión. Después está el caso que quería mencionar, aunque sea rápidamente, de la ivermectina, porque esto es del 26 de agosto del año 2021 también. La Agencia Reguladora del Medicamento pues ha alertado acerca de que los efectos adversos son muy grandes y que la utilidad es prácticamente nula. Sin embargo, fíjense ustedes cómo el número estimado de prescripciones entre el 16 de marzo del 19 y el 13 de agosto del 2021, en el periodo prepandemia, pues tenía estas ventas y de pronto eso se ha disparado terriblemente. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, que además en un artículo del 24 de septiembre, es decir, está de antes de ayer, prácticamente de la semana pasada, pues bueno, se da cuenta en The Guardian de los estudios fraudulentos que han producido, pues, estas ventas tremendas y que además hay un estudio, un metaanálisis muy serio, de hecho en esta revista que es muy prestigiosa, donde se pone de manifiesto estos fraudes. Hace relativamente poco, cuando incluso creíamos que, como habíamos creído que teníamos la epidemia en Cuba totalmente arrinconada, escribí un artículo junto con una colega uruguaya hablando del primer año de la epidemia en los dos países y comparándolos. El resultado era apabullantemente mejor para Cuba. Estoy hablando de hace 3, 4 meses. Fíjense cómo cambian las cosas y a qué velocidad. Miren, el índice de positividad, por ejemplo, que es el porcentaje de casos que se declaran positivos y que la OMS ubica en un umbral de un 5%, es decir, cuando está por debajo de un 5% se considera que hay un buen manejo de la epidemia. Fíjense ustedes cómo discurrió para Cuba y para Uruguay. O sea, ambos países se mantuvieron muy bien, por debajo del 5%, hasta octubre, finales de octubre, principios de noviembre del año 2020. A partir de ahí ya se produce una modificación importante. Cuba se mantiene
dentro del 5%, aunque se elevó un poco, y en caso de Uruguay, ya a partir del principio del año 2021, pues se dispara espectacularmente hasta un 20%. Recuerden que el 5% es el umbral. Bien, estaban muy preocupados los epidemiólogos, especialistas y políticos uruguayos y muy contentos, por decirlo así, los correspondientes personajes de Cuba. Pero ¿qué ocurrió a partir del 21 de marzo? Más o menos, a principios de abril, etcétera. Pues una evolución espectacularmente buena, particularmente desde mayo, en el caso de Uruguay, sumamente llamativa la caída en picada del índice de positividad y tanto o más inquietante, bueno, o más llamativa, pero en este caso inquietante, el crecimiento que tuvo este indicador en el caso de Cuba. Es decir, estamos viviendo, esto es hasta ahora, hasta finales, mediados de agosto, más o menos, eh, estamos viviendo esta amarga constatación de la afirmación que hacía Federico Engels. Y finalmente veamos otro indicador, la tasa de incidencia acumulada, es decir, la cantidad de casos en una semana por 100.000 habitantes, donde efectivamente el número era muy bajo, tanto para Cuba como para Uruguay. Y otra vez, a partir de febrero, pues Cuba mantiene un indicador muy bueno, Uruguay se dispara hasta niveles muy alarmantes, pero a partir de pues, finales de mayo, principios de junio, pues se produce esto que ustedes ven ahí. Es decir, nuevamente Uruguay mejora de una manera que yo no dudaría en decir que es asombrosa y espectacular, y muy amargamente hoy nosotros tenemos una tasa de incidencia acumulada por semana por 100.000 habitantes muy alta, en este caso de enfermos. Con las tasas de mortalidad y la letalidad, pues pasa, con la letalidad no, pero con la mortalidad pasa algo muy parecido. Así que esto también es una moraleja que se deriva de la COVID. No podemos vanagloriarnos prematuramente de éxitos que podrían perfectamente revertirse. Esto es lo que en esta sesión, que como les dije iba a ser bastante más breve que la que normalmente tenemos, yo tenía previsto desarrollar para el día de hoy, para la segunda sesión del día de hoy. Pero hablando de Uruguay y de Paraguay, observen la vacunación en los dos países y observen lo que ocurrió en los dos países, lo que ya mostré antes y también lo que ocurrió en Paraguay. Entonces, esto nos está diciendo, nos está hablando del grado enorme de baja comprensión que tenemos de cómo se comportan los acontecimientos y cómo cambian de un entorno a otro. Los casos de Israel y Chile son muy especiales. En el caso de la vacuna en Israel, que fue uno de los países pioneros en iniciar la inoculación, se convirtió en un líder mundial utilizando la vacuna Pfizer y volvieron a la normalidad en forma de conciertos, eventos, cartas, en fin. Y lo que se produjo fue un incesante aumento de los casos. Hasta hace 2 meses ha sumergido el país en una cuarta ola donde se acercan los máximos registrados, sus datos en enero y febrero. Aquí tenemos cuando se produjo el fin del confinamiento de tan felices que estaba, el 2 de mayo, y después el, el 5 de febrero, perdón, y después el 12 de abril, cuando ya dijeron no hace falta mascarillas ni nada, estamos muy bien, miren cómo aumenta la cantidad de vacunados completos y los casos nuevos, la incidencia como ha bajado prácticamente cero. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que a pesar de que ahí se ve, Israel es el tercer país con más vacunados en el mundo, luego de Uruguay y Emiratos Árabes, pues lo que se había hecho una predicción que se hizo el 1 de julio es que la tasa, el número de fallecidos, la tasa por 100.000 habitantes se iba a comportar de este modo, pero realmente como se comportó fue como están viendo aquí.
Y eso es con los casos, y con los fallecidos, pues parecido, es decir, un crecimiento prácticamente exponencial. El número de ingresos graves, de casos graves, ya no hablamos de fallecidos ni de casos, sino de casos graves, como ustedes pueden ver, aumentó hasta precisamente septiembre de este año, es decir, como pueden ver ahí. Y a la vez, la tercera dosis inoculada, pues creció prácticamente de manera concomitante con ese crecimiento de los casos diarios. Entonces, esa llamada paradoja de Israel ha sido explicada parcialmente por la llamada paradoja de Simpson, que se expresa y que se pueden ver los detalles en la siguiente dirección, que se expresa a través de estos gráficos que ustedes pueden ver, que son muy bonitos, que después pueden ver con detalle. Esa es una explicación posible para esta llamada paradoja de Israel. En Chile se dio una situación parecida. Miren ustedes los vacunados, cómo crecieron en porcentaje. Chile es uno de los países más vacunados del mundo, cómo crecieron los casos nuevos. Y estamos hablando de, bueno, lo que ocurrió entre 2020, de diciembre de 2020 hasta ya mediados del año 2021. El Chile, el más vacunado junto con Uruguay, pues tuvo la 10ª tasa de incidencia más alta del mundo, porque se han buscado distintas explicaciones, entre ellas la desigualdad, que los vacunados no evitan los contagios, en fin, las medidas de apoyo social insuficientes, etc. La Organización Mundial de la Salud ha convocado a que se hagan estudios como los que se han hecho en España, que son muestras nacionales serológicas, porque no es lo mismo un caso diagnosticado que un caso que padece COVID. Bien, muchos enfermos no declaran a todos sus contactos. Muchos son asintomáticos y no ni siquiera acuden, etcétera. Entonces, tienden a ignoran la identidad de los contactos o simplemente no quieren comprometerlo, ¿verdad? Por todas esas razones, no quieren develar relaciones que han tenido. En fin, hay una notable, uno lo recuerda, hay una notable diferencia entre los casos diagnosticados y los casos reales, ¿verdad? Entonces, hay una convocatoria a tratar de hacer estudios como los que se han hecho en España, pero que no sé si se siguen haciendo, que son muestras nacionales que permiten responder cuántos se han infectado realmente hasta ahora, cuántos enfermos hay actualmente, cuáles son las conductas individuales, las tasas de infectados, ¿se me permite? Y de no infectados y de no vacunados, de vacunado y no vacunado, que permite calcular la efectividad. Ahí dice eficacia, pero debería decir efectividad. Las dudas, los temores, los criterios erróneos que tenga la gente. Y para terminar, quiero hablar del programa COVAX. Muy rápidamente, COVAX es un programa impulsado por estas instituciones y financiado por Bill Gates. Pero el dinero que otorga Bill Gates ha estado muy lejos de servir para crear un estado de equidad. Si nosotros, yo estaba viendo en el Hospital de la Paz en Buenos Aires, en Madrid, este señor que es el director del hospital, acusó a Cuba de que estaba jugando la ruleta rusa o a un partido de béisbol con la epidemia, por el hecho de que no se había incorporado a COVAX. Pero resulta que los laboratorios que fabrican las vacunas proveídas por COVAX, que son Pfizer, Gilead, GlaxoSmithKline, financian decenas de estudios desarrollados por esa institución. Entonces no es de sorprender pues que aparezcan voces que jamás han criticado a estas empresas depredadoras, pues defendiendo que en este caso Cuba se incorpore a un programa que, como pueden ver aquí, ha sido aparatosamente fracasado. Solo el 1,8% de la población de los países de bajo ingreso ha recibido al menos una dosis. Mírenlo ahí, casi no tiene ni color. Está el verde, el amarillo y el rojo. El negro, que es abajo, pues no cabe ahí prácticamente en el gráfico. La diferencia ha sido brutal y ese es un fracaso también del mecanismo COVAX, lamentablemente, hasta el punto de que el director de la OMS, 11 de agosto, o sea, el otro día, habla de que se ha hablado mucho de la equidad de las vacunas, pero que se ha hecho muy poco. Y no queremos más promesas, solo queremos las vacunas. Los países de alto ingreso han prometido donar más de 1.000 millones de dosis, pero menos del 15% de esas dosis se han materializado. Es decir, muchas promesas, mucho ruido, pocas nueces, y en realidad creo que lamentablemente el mecanismo COVAX ha ofrecido por lo menos hasta ahora muy poco para estar contento.
Aquí están las empresas que en el caso de IDIPAS, la institución que mencioné antes, pues financian 69 proyectos de investigación que actualmente están en marcha. Son justamente las empresas que ganan con COVAX, ¿verdad? Y son a las que nos quieren, en el caso de Cuba, pues someternos de alguna manera. No en balde, a nuestra vacuna le llamamos soberana. Aquí están mis datos y con esto solo me resta agradecerles. Muy bien, pues muchas gracias a Luis Carlos Silva por su magnífica presentación. Yo creo que, como decía al principio, combina muy bien el rigor con la difusión y la divulgación de ciertas ideas, y yo creo que hay muchos comentarios que se podrían hacer, pero yo me quedo con la cura de humildad que se desprende de sus datos cuando compara la evolución de las tasas en Uruguay, Cuba o en Israel, ¿no? En el sentido de que quizá pone en cuestión el triunfalismo que ha rodeado a todo el lanzamiento de las vacunas en el mundo. Sin más, vamos a dar paso al coloquio. Recuerdo que se utilice el indicador de la mano para pedir la vez y que cada vez que alguien intervenga que se presente, por favor. Entonces, no sé si Marimar... Sí, ya está. Va Paula. Vale. Después Sí. de Paula hay una pregunta de Roberto en el chat. Sí. El primero está Paula, luego Juan, luego Guillermo. No veo a Roberto, no le veo levantar la mano. La Roberto primera... Colino tiene una llamada, tiene una pregunta en el chat. Ah, vale. 19:44. Vale, pues damos la palabra primero a Paula, ¿vale? Venga, Paula. Hola, buenas tardes. Yo soy Paula, soy estudiante de la Facultad de Medicina. Y bueno, lo primero, darle las gracias al doctor porque la verdad es que la exposición ha sido muy ilustrativa. Yo tengo una pregunta y es que me ha llamado la atención que uno de los motivos para la esperanza ha sido la correlación entre, o sea, el número de población infectada y la incidencia de casos COVID. Pero, o sea, me da que pensar que ahí también puede haber una variable confusora que no estamos teniendo en cuenta, que es la inmunidad de grupo que tendría la propia enfermedad por su evolución natural. Entonces, no sé cómo está repercutiendo eso en los estudios y quería preguntar pues qué opinaban al respecto y si había algún estudio que estaba teniendo esto en cuenta. Pues a esto contestas tú, Luis Carlos. Sí, voy a ser muy breve. Antes de dar respuesta a la interesante y oportuna pregunta de Paula, comento que cometí 2 o 3 erratas ahí en mi presentación. Una de ellas es decir que esta persona que mencioné era director del Hospital de la Paz. No, es director del Instituto del IDI, de ese Instituto de Investigación del Hospital de la Paz. En algún momento también yo mismo dije efectividad cuando era eficacia, en fin. Paula, sí, desde luego, eso puede ser que esté funcionando, es decir, que algunos de estos estados que tienen una tasa de infectividad muy baja hayan tenido una inmunidad natural mucho más alta porque tuvieron más casos, y eso es un factor potencialmente confusor. Este control de factores confusores es especialmente conflictivo en estudios ecológicos de este tipo, pero yo sí tengo que recordar a Bradford Hill cuando decía, cuando hay una asociación muy fuerte, siempre puede haber un factor confusor, pero el papel que puede desempeñar los papeles confusores es mucho menos verosímil que cuando la asociación es más débil. Y en este caso la asociación es marcada, ¿verdad? Son indicios, y los estudios ecológicos pues son siempre lo que dan es indicios, pero efectivamente la pregunta es oportuna y la inquietud es real. En este proceso donde vamos aprendiendo todos los días, pues habrá que buscar la manera que, aunque se trate de un estudio ecológico, se puedan controlar la mayor cantidad de factores confusores.
Pues ahora transmito yo la pregunta de Roberto Colino, que la ha escrito en el chat, y luego después habla Juan. Pregunta Roberto Colino si el aumento de casos en Cuba no encaja con una efectividad buena de las vacunas dada la alta tasa de vacunación. Bueno, yo vi la pregunta que hizo él y está bien, me parece lógica, pero justamente la hizo antes de que yo presentara lo que estaba ocurriendo en países muchísimo más vacunados que Cuba y que son Chile e Israel, por poner solamente dos ejemplos. Es decir, ese es un fenómeno que se está dando en distintos lugares. Es lo que puedo decir. No encaja, no encaja tampoco con que en Paraguay no se haya producido prácticamente ninguna vacunación y hayan tenido una disminución tan espectacular como la de Uruguay. Es decir, yo lo que estoy es, en síntesis, expresando también con el caso de Cuba, pero también con estos otros casos, cuán inquietante, cuán indomeñable está resultando esta pandemia y cuán difícil está resultando establecer patrones que sean consistentes en el tiempo y el espacio. Ahora pasa la palabra a Juan Gervas. Hola, buenas tardes. En España, Juan Gervas, médico general jubilado rural. Quería comentar que la paradoja de Simpson, por ejemplo, acerca de cómo se puede explicar que la vacuna no valga para nada, solo sale a colación cuando la vacuna se puede sospechar que está provocando un empeoramiento. Y sin embargo, cuando la vacuna se puede sospechar que está provocando una mejora, entonces no hay sutileza ninguna. Es decir, la asociación con las ventajas siempre se considera casual, de causalidad, de causal. Sin embargo, la relación, la asociación de la vacuna con el empeoramiento se tiende a considerar como casualidad. Y la segunda pregunta, Paula, por cierto, un buen ejemplo de lo que va a pasar con la vacuna es Nueva Zelanda, donde la inmunidad natural es prácticamente cero. Ahí podremos ver exactamente qué es la vacuna. Y lo otro que podríamos hacer, Paula, y no hay interés ninguno en hacer, es que habría que considerar entre los vacunados que tienen COVID, los que tenían o no tenían inmunidad natural. Habría que distinguir en los grupos de ensayos clínicos, en grupo placebo y grupo intervención, los que tenían o no habían tenido COVID. La segunda pregunta, Luis, es que las vacunas además pueden provocar la evolución del germen. La vacuna de la tosferina ha provocado la aparición de un germen con permectina que es mucho más agresivo. Y en cierta manera podría ser que las vacunas, adicionalmente a sus efectos adversos individuales, tuvieran un efecto adverso colectivo en el que generasen la producción de cepas más agresivas o distintas. No tanto en la población general, sino sobre todo en los inmunodeprimidos, en los que la vacuna podía hacer que el germen tuviera mayor oportunidad de reproducirse de más maneras. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, contesta Luis Carlos. Sí, mira, con respecto a lo primero, la paradoja de Simpson no intenta atribuir a la casualidad lo que está ocurriendo en Israel. Lo que intenta el análisis a través de la paradoja de Simpson o la presencia de la paradoja, de la tal supuesta paradoja, es que cuando se hace un análisis estratificado en Israel, el panorama es diferente. Simplemente es otro enfoque más integral, más refinado, pero no una cuestión que diga, no, es casualidad. Lo que tú, gracias a la paradoja de Simpson, sabemos que es casualidad. No es eso. Ahora, lo que tú dices en general de que cuando hay asociación que se orienta a poner de manifiesto una presunta efectividad, mucha gente lo da como un elemento causal, pero no viceversa. Bueno, sí, eso desde luego ocurre. En realidad, eso está vinculado a la pregunta de Paula. Nosotros siempre estaremos obligados a tratar de extraer el impacto puro que puede tener una variable sobre un desenlace y para ello no hay más remedio que controlar los factores confusores.
En cuanto a lo del siguiente elemento que yo sí he leído, que tú, Juan, habías hablado sobre ese tema en más de una oportunidad, es una observación interesante, los efectos estos colectivos que puede tener. Yo a ese respecto, con respecto a las vacunas de la COVID, no quiero extenderme porque tampoco soy un experto, pero sí puedo llamar la atención sobre lo siguiente. Señores, la vacuna de la polio tiene 60 años de existencia cuando Salk, perdón, la propuso originalmente. Después, en estos 60 años, lo que ha ocurrido es que se ha estado perfeccionando. Es normal, es decir, la gran inquietud aquí es que se han desarrollado vacunas en cuestión de meses, cuando la historia de las vacunas revelan que se necesita muchísimo tiempo, a veces muchísimos años, para ser sucesivamente perfeccionadas en más de un sentido. Ocurrió incluso hasta con la viruela, que demoró 100 años prácticamente en expresarse de la manera contundente que se ha expresado. Entonces, no es de sorprender que puedan ocurrir acontecimientos de esta naturaleza, porque incluso para medir los verdaderos efectos adversos, habrá que esperar el llamado tiempo epidemiológico necesario que permitiría que se haga una evaluación mesurada, concreta, convincente, etcétera, como ha ocurrido con tantas otras cosas, no solo vacunas, sino también con distintos procedimientos. El mismo ejemplo de la hidroxicloroquina es eso mismo, es decir, durante mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo, durante muchas semanas se depositó una esperanza muy grande en un medicamento que hoy está prácticamente vituperado. Entonces, si eso ocurre con la hidroxicloroquina, ¿por qué no va a ocurrir con las vacunas? Y este fenómeno lamentable de un posible efecto adverso colectivo está ahí latente, indiscutiblemente, máxime cuando tenemos ejemplos como el que tú has puesto. Ahora tiene la palabra Guillermo Rodrigo. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Vale. Bueno, mi pregunta era muy parecida a la que ha hecho Paula sobre... Perdóname, Guillermo, presentarte antes, dinos a qué te perdón. dedicas. Vale, soy Guillermo Rodrigo, soy estudiante de la Facultad de Zaragoza. Y bueno, mi pregunta era muy parecida a la de mi compañera Paula, pero me ha surgido la duda durante la charla de que si realmente la inmunidad natural que está sucediendo, o sea, si es lo que podríamos estar viendo en países como, por ejemplo, en Haití, con todo lo que ha ocurrido con el terremoto recientemente y demás, y que realmente no tienen un buen programa de vacunación actualmente, cómo se está llegando a niveles tan parecidos a los que tenemos en países en los que la vacunación va tan avanzada. No sé si me explico bien. Contestas, Luis Carlos. Sí, no, muy rápidamente, Guillermo. El ejemplo de Haití, con todo respeto, me parece bastante inapropiado, porque yo con todo respeto también, en ninguna estadística de Haití yo confío en absoluto. Es decir, ese es el país posiblemente más caótico en este momento, donde lo mismo te matan al jefe de Estado, que pasa cualquier cosa, donde las estadísticas históricamente han sido un desastre, y un país que está sumido en un profundísimo una profundísima crisis social, económica, política, etcétera. Basta tener en cuenta que comparte con República Dominicana la misma isla, es decir, es el mismo espacio, digamos, geográfico, con características muy similares, y los datos de República Dominicana son 45 veces más serios que los de Haití. Yo personalmente, en el caso, sinceramente, lo tengo que decir, de estadísticas como las de Nicaragua, como las de Haití, como las de El Salvador, bien, sin entrar en detalle, yo personalmente prefiero ni mirarlas. Esa es mi mirada de este asunto. Vale, gracias. Sí, ahora tiene la palabra Alberto Jiménez. Hola, buenas tardes. Soy Alberto Jiménez, estudiante de Medicina en UNIZAR, y quisiera preguntarle al doctor Silva si el caso de Israel
se puede deber a que, al ser uno de los primeros países en vacunarse, creo que el primero que llegó a unos datos de vacunación poblacional importantes, como algunas vacunas, ya apunta algún estudio de que pierden eficacia con el tiempo, el hecho de haber sido los primeros en vacunarse les hagan estar actualmente menos protegidos frente a países que han llegado más tarde a esta vacunación. Al margen de que el caso de Israel es un caso que puede haber otros factores que intervengan, ya que es un país que envuelve a otro país, a Palestina. Entre ambos hay un tráfico humano diario impresionante y las medidas y las tasas de vacunación a un lado y a otro son muy diferentes. Muchas gracias, Alberto. Mira, el caso de Israel es un caso muy peculiar que está mirado con una lupa, porque efectivamente esa podría ser una explicación. Yo no la comparto demasiado porque ten en cuenta que la singularidad de Israel no es solo que se ha vacunado mucho, sino que hay un enorme porcentaje, el más alto del mundo, probablemente con las 3 vacunas. Y entonces ahora, de hecho, ellos están valorando poner una 4ª dosis. Es hasta donde conozco el único ministerio de salud pública del mundo, no sé si habrá otro, que está pensando y valorando aplicar una 4ª dosis de refuerzo, que le llaman, a su población. Empezaron a vacunar temprano, pero no tan temprano, no tanto. Yo no tengo los datos actualmente, pero si tú miras los gráficos que puse, el crecimiento de la vacunación realmente impetuoso se produjo un poco tardíamente. Y entonces, sobre todo de todo el esquema. A mí, sí, de todas maneras, estoy de acuerdo en algo que subyace en lo que tú has planteado, y es que los segmentos sobre los cuales se vacunó originalmente no son los mismos con los que se vacunaron más tarde. Y eso sí es un elemento que obliga a hacer una mirada más escrupulosa, más cuidadosa, y es de alguna manera lo que a través del análisis vinculado a la paradoja de Simpson es lo que se ha venido haciendo para tratar de explicar esa realidad. Si no me veo, no tengo más remedio, porque también, repito, no es solo Israel, es Chile, es Paraguay, el caso completamente opuesto, etcétera, etcétera. Veremos, como dice Juan, lo que va a pasar con Nueva Zelanda, pero lo que se saca en claro, también está el caso de Cuba, lo que se saca en claro, a mi juicio, hasta ahora es muy poco, y lo que más se saca en claro es que lamentablemente aún no tenemos datos y tiempo suficiente como para que esos datos se expresen más allá de, entre comillas, anécdotas, aunque sean anécdotas nacionales. Es decir, hay un gran trecho que recorrer todavía para poder tener un panorama discernible acerca del posible impacto de las vacunas. Yo te diría más, los ensayos clínicos, estos de Pfizer, no sé cuánto, yo dije que era un interim análisis. No, esos ensayos clínicos no han terminado, muchos de ellos. Cuando hubo 170 casos, abrieron los códigos y vieron que había 8 en el grupo vacunado y 162 en el grupo placebo. Y cuando hubo 500 y cuando hubo 1000, eso mismo me estoy preguntando yo con respecto a Cuba. No tengo los datos de cómo siguió eso, porque el ensayo clínico puede durar todo el tiempo que yo quiera. Es decir, eso no es que se acabó el día que ellos publicaron eso. Lo mismo me pasa con los de Sputnik. Es decir, tenemos datos muy incompletos, incluso al nivel de la eficacia, no solo de la efectividad y no solo al nivel de la observación del comportamiento de estos indicadores con que he venido considerando. Vale, ahora tiene la palabra Rosa Magallón. Sí, bueno, yo soy Rosa Magallón, médico de familia del Centro de Salud Arrabal. Y bueno, quería comentar este comentario de Andreu, que se ha ido ya, pero está en el chat, que bueno, que dice, no sé si lo has leído, Luis Carlos, sobre qué opinas sobre la demanda de las intervenciones que se sabe bien que no funcionan, sobre todo en relación a los tratamientos, pero que se siguen poniendo en marcha por el miedo generado, que tiene relación con la realidad, pero que se distorsiona, ¿no? De alguna manera. Si quieres opinar sobre este tema.
Rosa, ¿a qué demanda se refiere concretamente? Yo creo que habla más bien de las demandas, a las intervenciones que sabemos que no funcionan y que no han demostrado efectividad o que se ponen en marcha en relación al miedo generado, ¿no? por la pandemia. Concretamente, igual ahora estamos en este asunto con el tema de la tercera dosis. Yo no he visto estudios sobre la efectividad de la tercera dosis. Bueno, ni siquiera a un corto plazo, no lo sé. Bueno, lo que puedo decir es muy breve y lo dije de alguna manera, aunque muy rápidamente. Cuando yo hice un resumen con 6 elementos que no son todos motivos iniciales para el recelo, donde hablé de la codicia, donde hablé de la infodemia, etcétera, había un punto que son los intereses geopolíticos. Los intereses políticos y geopolíticos están indiscutiblemente nublando, están dificultando, obstaculizando que nosotros podamos hacer evaluaciones racionales y completas, ¿no? Es decir, se prospera en esa dirección con mucho trabajo, entre otras cosas porque pueden ocurrir este tipo de fenómenos. Temiendo que no me vayan a votar, yo voy a hacer lo que ahora mismo está reputado como válido. Voy a apelar a determinadas emociones de las personas más que al correlato científico-técnico que tendría que realmente estar gravitando sobre mis acciones. No digo que no se tenga en cuenta lo que piensa la gente, todo lo contrario, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pero no solo lo que yo quiero que piense, sino también lo que, o sea, no solo lo que yo quiero que esté pensando, sino también lo que yo quiero que piense en el futuro. Y ahí es donde un político suele verse comprometido a la hora de elaborar su discurso. No sé si eso, y a la hora de determinar sus acciones. Entonces, no sé si eso responde de alguna manera a esta inquietud. Bueno, ahora yo creo que Bárbara, que es enfermera en activo, da las gracias por la exposición, Luis Carlos, y la pregunta es la siguiente. Para hablar de eficacia en el caso de Pfizer, ¿no sería necesario tener en cuenta dentro de los casos los diagnosticados con o sin PCR positiva? En el ejemplo expuesto solo se han contado los casos confirmados con PCR positiva. Ahí tenemos otro problema, que no lo mencioné. Yo decía, cuando ponía ese medallero olímpico absurdo, donde se jerarquizaban unas vacunas respecto de otras, de acuerdo a la eficacia, mencioné un conjunto de circunstancias que hacen que esa comparación no sea fructuosa. Pero ahora tú estás mencionando otro, quizás más importante que ninguno. El endpoint que han utilizado ha sido muy distinto. En algunos casos PCR, por ejemplo, fue el caso de Cuba, pero en otros casos no. En otros casos es una prueba de antígeno o una prueba de antígeno con al menos una o dos síntomas que se consideren relativamente específicos, etcétera. Entonces, eso está ahí, es parte de toda esta misma inquietud que genera el modo en que se están llevando a cabo las cosas. Y no estoy criticando, porque estandarizar todo eso es muy difícil. Bien, lleva tiempo. La propia Organización Mundial de la Salud no es mandatoria en sus reclamos, solamente puede hacer recomendaciones, etcétera, etcétera. Y después cada país pues tiene sus propios, como sabemos, sus propios expertos que opinan sobre cómo deben medirse las cosas y nadie puede obligarlo a que haya uniformidad, etcétera. Y bueno, es parte del proceloso mundo en que nos estamos moviendo los estadísticos y los epidemiólogos interesados en la detección en última instancia, de las leyes que gobiernan el comportamiento del virus, no solo al interior del organismo, que también, sino sobre todo en los espacios epidemiológicos. Es decir, ahí hay unas leyes, como en todo, y pues lamentablemente no se ha producido, como he dicho ya más de una ocasión, perdonen si me repito, el tiempo epidemiológico suficiente como para que esas leyes se expresen de una manera nítida y convincente, más allá de que no vamos a llegar nunca a la verdad definitiva, eso ya lo sabemos, pero por lo menos aproximarnos a una realidad que no esté tan erizada de contradicciones como las que estamos observando.
Muy bien, ahora tiene la palabra Roberto Colino. Preséntate, que antes yo creo que como te hemos leído no has presentado. Sí, es que da un poco complejo con tanta gente grande que hay aquí. Soy Roberto Colino, soy médico de un pueblo de Toledo. Yo tengo pocos conocimientos de epidemiología, soy médico de pueblo, de algún curso que he hecho, pero a mí esto no lo entiendo con los pocos conocimientos que tengo de epidemiología, que ante un problema de tal magnitud, con tal repercusión, a mí me parece que los estudios que tenemos son una chapuza, o sea, valen de muy poco. Además de información reservada, las diferencias de datos y todo el tiempo que se lleva y toda la pasividad del mundo científico diciendo vamos a hacer algo que no sea de la industria o que sea creíble. Entonces ya llevamos casi 2 años y me cuesta entender cómo con los conocimientos científicos que tenemos no se está haciendo algo un poco más creíble o más serio, no lo sé. Esa era la pregunta, que no lo entiendo. Bueno, yo comparto en buena medida lo que tú dices. Había un compañero que me decía, Luis Carlos Silva ha hecho un ejercicio de humildad, no sé, quizás ustedes no lo saben, yo llevo 40 años trabajando en el Sistema Nacional de Salud, tengo un compromiso, cuando digo 40 es 40, tengo un compromiso profundo con este sistema y una admiración por muchas de sus conquistas, pero eso no obsta para que efectivamente identifique, yo no sé si llamarle chapuza, me da igual el nombre que le demos, pero como para que identifique graves problemas. Yo hace poco, yo ando buscando datos para hacer, y lo voy a decir aquí, para hacer estudios y análisis más profundos, y me ha costado mucho trabajo obtenerlos aquí en Cuba. Entonces a veces me saca un poco de quicio porque digo, ¿cómo si tenemos la proeza de haber ya vacunado completamente con todos los esquemas, etcétera, nada menos que a 5 millones de personas? 300 datos que me hacen falta eso y no otros, pues me cuesta tanto trabajo de obtener. Entonces, bueno, respondo un poco a los apremios también. Están todos estos elementos incorporados en algo que, bueno, en este caso tú le puedes llamar chapuza. A veces no sé si es chapuza, porque si Pfizer y Moderna, como señalaba Gerba, pararon en ensayo clínico vacunando al grupo placebo, pues sí, puedo llamarle chapuza, han echado a perder, han destruido concretamente la posibilidad de seguir haciendo este estudio que de haber sido un interim análisis, es decir, un análisis interino, traducción o provisional, a ya no poder hacer más nada. A nosotros mismos, ante la angustia de que avanzaba la COVID, pues también se empezó a vacunar masivamente y yo hasta lo comparto, etcétera, pero posiblemente también se vacunó gente que estaba dentro del ensayo clínico. No tengo certeza de que eso no haya ocurrido. Al final no se sabía lo que está en el ensayo clínico, si tenía la vacuna o no tenía la vacuna. Entonces, si yo no lo sé y tengo la posibilidad de ir a la esquina de mi casa a vacunarme y tengo el riesgo de que estoy en el grupo placebo, pues voy y me vacuno, porque eso es humano. Entonces, bueno, son parte de los problemas que, te repito, podríamos ya, en algunos casos podrían ser deliberados. Ojo con lo que nos podamos enterar, si es que nos enteramos en el futuro, como nos ha ocurrido con tantas cosas macabras que solo se han sabido muchos años después de estas conductas, porque cuando yo digo que es mafiosa, no es una palabra, porque eso se usa de una manera un poco alegre ocasionalmente. No, mafiosa, porque son las técnicas de la mafia, las técnicas de la coerción, las técnicas del amedrentamiento, las técnicas de la agresión directa, de hundir a una persona. Todo eso ha ocurrido. Por si alguien está interesado, pues basta con leerse el libro de Peter Ghosh sobre las conductas criminales. Realmente él no duda tampoco en utilizar ese adjetivo. Y entonces lo que yo decía, nadie puede ser un mafioso el miércoles y una persona honrada el viernes. Entonces eso también está colocado en el marco, digamos, de toda esta confusión que tú con todo derecho
tienes que tener. ¿Se puede hacer algo? Bueno, tampoco tenemos que ser tan negativos. Hay cosas que se hacen. Hay cosas que se hacen. Yo mismo, este estudio sobre el fraude de la ivermectina está ahí, eso lo sacó The Guardian, pero lo publicó esta revista que mencioné antes, etcétera. O sea, hay cosas que se hacen y cosas que salen a la luz. Lo que pasó con la hidroxicloroquina en el Lancetgate, sí, fue un desastre lo que hizo Lancet, no hay duda ninguna, un bochorno, pero también es cierto que después se supo que había un fraude. Y eso se publicó y se retractó el artículo. Entonces, bueno, avanzamos con marchas y contramarchas. No quiero ser salomónico, pero si bien comparto con Roberto estas inquietudes, también convoco a que tengamos, nos cuesta trabajo porque el asunto es muy dramático, pero que tengamos la paciencia que inexorablemente en este tipo de situaciones hay que tener para no entrar en un estado total de pánico y depresión. Bueno, yo ahora, Bárbara pregunta a través del chat, en relación a la situación de Cuba y Uruguay, mencionadas en el que se eleva el índice de positividad, mi pregunta es si el número de test PCR se han mantenido constante durante todo el tiempo. Sí, básicamente sí. En el caso de Cuba ha crecido, pero ya hace mucho tiempo que está en una meseta. Nosotros hacemos diariamente alrededor de 50.000. Uruguay está haciendo diariamente alrededor de 5.000. Mucho menos porque la población es 3 veces menor, pero más o menos se ha mantenido en el mismo nivel. A mí el índice de positividad no es un índice que particularmente me resulte especialmente simpático, porque yo puedo hacer muchas pruebas en una zona donde yo sé que no ha habido prácticamente circulación del virus y rápidamente yo bajo el índice de positividad. Entonces es un índice que se puede manipular, no necesariamente de manera deliberada, pero no es un índice sólido como ocurre con más o menos con la mortalidad. Si tengo una definición adecuada, o la letalidad, una definición adecuada de que considero un muerto por COVID y soy consecuente con ella, pues bueno, no se puede manejar, decir, voy a medir más en tal barrio o más en tal zona o menos en tal lado. ¿Ok? Es un poco lo que decía Trump en determinado momento. Nos está pasando lo que está pasando porque están cometiendo el error de hacer muchas pruebas. Bueno, yo no sé si llamarle error, pero en cierto sentido yo lo comprendía en su desesperación. Tiene ahora la palabra Juan Simón. Juan, enciende el micro. Ahora, se me oye bien, ¿no? Bien, soy Juan Simón, médico de familia en Pamplona, y quiero agradecerle a Luis Carlos la exposición y haberle conocido, tener la oportunidad de preguntarle esto. Vamos a ver. Me ha tocado revisar para el seminario que haremos en Zaragoza en noviembre los casos de la epidemia en niños, ¿no? Y después de mirar bastante en profundidad los datos, llego a la conclusión de que aquí en España los casos en niños se han infradiagnosticado mucho, por no decir muchísimo, ¿vale? Las causas ya las veremos, pero a lo que voy es a que, dado la poca letalidad que tiene, la poca gravedad, ¿qué piensa Luis Carlos de vacunar a niños ahora mismo? Hablo de niños por debajo de los 12 años. Esta pregunta, Juan, es muy conflictiva, indiscutiblemente. Yo pienso que si nosotros tuviéramos bastante certeza de que los efectos adversos de las vacunas son reducidos, a mí sí me parece oportuno pensar en ir vacunando a los niños. Eso es sinceramente lo que yo pienso, porque efectivamente tenía noticias de sospechas muy fuertes de infradiagnóstico en algunas zonas de España. Y a mí me llama mucho la atención que si la variante Delta es la que está circulando prevalecientemente en Cuba, nosotros tengamos una tasa enorme
de niños infectados y resulta que, no sé, en México prácticamente no haya y en Uruguay prácticamente no hay. Entonces eso a mí no me acaba de convencer. ¿Qué puede explicar eso? ¿Cómo se puede explicar una cosa tan notable? Porque incluso hasta de alguna manera nos abochorna tener tantos niños. Se nos muere muy poco, es cierto. A cuidados intensivos van muy poco, pero tenemos una enorme cantidad de niños. No tengo ahora los datos, pero estoy hablando de toda la población, pues no sé, de toda la población diagnosticada, que son, ya lo dije, pues un número muy considerable diariamente, pues como, no sé, como la quinta parte o la sexta parte, ahora mismo no tengo el dato, pero es muy alto, son niños. Entonces, no sé, yo creo que es un motivo para la reflexión. Que se esté haciendo en Cuba, a mí en este momento me parece bien, porque no tenemos motivos para creer que la vacuna, podemos tener motivos para que la vacuna no funcione bien, pero motivos para que la vacuna esté generando un gran daño, no los tenemos, lo cual no quiere decir que no podamos descubrirlo más adelante, incluyendo el elemento este sombrío que Gervás había mencionado como posibilidad. Juan pone una reflexión que se ha publicado en el blog de REAP sobre las vacunas en infancia y adolescencia. Interesante. Sí, si la quieres comentar, Juan, antes de terminar. Bueno, una postilla a lo que han dicho. A mí me parece que está muy bien que tengan muchos niños afectados. Porque como estoy convencido de que el virus produce más inmunidad y más duradera que la vacuna, pues antes que nadie entrarán en la fase endémica de la cosa esta y más pronto el virus se comportará de forma estacional y parecida a la de los otros coronavirus que producen catarros. Porque este virus es un virus catarral, no nos equivoquemos. Y durante la primera fase de la pandemia, la primera ola aquí, el primer síntoma que había que tener en la cabeza era que tenía fiebre. Entonces, si no hay fiebre, no hay coronavirus. Y todavía dura, ¿eh? Todavía hay gente que me dice, oiga, esto no puede ser coronavirus que no tengo fiebre. Digo, coño, pues tienen mocos. En fin, que yo creo que no puede ser que no hayan niños. Y además hay que relacionarlo con la edad de sus padres, porque en el confinamiento los metieron a todos juntos. Y hay que ver la edad de los padres de esos niños que tienen 10, 11 años, qué pasó con esa corta edad y vamos, lo que pasa entre la primera ola y el resto de la pandemia en España, ya os lo enseñaré en Zaragoza, es acojonante. ¿Vale? Ya lo veremos. Perdón, que no tenía puesto el micrófono. El comentario muy breve que quería hacer es el siguiente. Comparto tu punto de vista, Juan. De hecho, yo creo que nosotros tuvimos tan controlada la epidemia, porque la tuvimos muy arrinconada durante muchísimo tiempo, cuando en Estados Unidos estaba desbocada, cuando estaba desbocada en España los titulares eran súper alarmantes y nosotros estábamos en una situación apacible. Y yo creo que lo que estamos ahora, o lo que hemos estado pasando en los últimos tiempos, es pagando el precio de eso. Pagando el precio de que no hubo prácticamente casos y por lo tanto no habíamos generado esta inmunidad. Ahora, posiblemente que estamos observando una disminución muy promisoria respecto de unos picos que tuvimos hace 3 semanas, que parecía aquello indetenible. Ahora que estamos teniendo una evolución muy promisoria, yo personalmente creo que está conjugándose el impacto de esa inmunidad natural con la vacuna. Con la vacunación. Yo los invito, porque ahora mismo no quería salirme de la reunión para buscarlo, pero los invito si quieren a que ustedes vayan al sitio web, lo voy a poner aquí en el chat, van al sitio web del periódico Granma, y ahí, bueno, he puesto el nombre del periódico ahí en el chat, ahí diariamente, ahí diariamente hay a la derecha abajo, hay un rectángulo rojo que dice datos COVID, y ahí aparece día por día cuál es el informe oficial del Ministerio de Salud Pública sobre lo ocurrido.
No es para que miren la serie, etcétera, porque si a alguien le interesa series, etcétera, pues no tiene más que decírmelo. Yo se lo envío con muchísimo gusto. Sino para que miren, por ejemplo, el de hoy, porque no tengo el dato actualmente, pero ahí sí, aquí sí se da una información detallada, esta vez me irrita de tan detallada sobre el tema de los niños. Es decir, cuántos niños tenemos, cuántos niños se han diagnosticado y cuál ha sido la tendencia, cuántos tenemos en cuidados intensivos, cuántos han muerto, porque han muerto lamentablemente algunos, muy poquitos, pero han muerto algunos, incluso lactantes. Entonces, bueno, pues nada, porque es un dato interesante que yo me pregunto si en otros lados se informa este dato que se da. Y si se informa, más importante aún, lo que tú decías que se derivaba de estos análisis de Zaragoza, se informa, pero yo no gano nada con que se informe si no me creo los datos que están informando, que es lo que me pasa con Haití, por ejemplo. Bueno, sí, lo informan. Nicaragua no, porque Nicaragua no lo creo. Primero, porque no lo creo en sí mismo. Y segundo, porque ni siquiera dar los datos como los pide la OMS. Dar los datos como les da la gana a ellos. Semanales. En fin, no, datos muy confusos, muy borrosos. Pero bueno, es lo que quería comentar. Perdonen esta última digresión, pero es que también me saca un poco de quicio el problema de las estadísticas que ya vienen manchadas, ¿no? No tengo más remedio que recordar a Winston Churchill cuando decía, oye, las encuestas, está bien que venga, que las tergiversen, pero a mí no me las tergiversen, yo después las tergiverso. Bueno, por lo menos enterarnos nosotros si queremos darle un uso u otro, pero bueno, eso. Muy bien. Bueno, pues, yo creo que ahora, Luis, eso es, nos despides. Si no hay más intervenciones, que creo que no, podemos dar por concluida el coloquio, si os parece bien. Bueno, yo creo que ha sido un éxito. Muchas gracias a Luis Carlos por su exposición. Ha habido 120 cerca conectados prácticamente todo el tiempo. Ahora estamos cerca de 90. Yo creo que eso es un buen indicador del grado de expectativa que ha tenido la reunión, ¿no? De expectación. Así que muchas gracias a todos y esperemos tener más oportunidades de debatir sobre este tema en adelante, ¿no? A ver si el grupo de vacunas de la REAP se anima y hace más sesiones de este tipo. ¿Alguna otra cosa? Muchas gracias, Luis Carlos, y hasta otra ocasión, ¿vale? Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta otro Gracias, día. Luis Carlos. Adiós. Adiós.